porque vamos a hacer diferentes investigaciones, desde luego investigación psicofónica, a ver qué ocurre. Le pediremos a Noel Calero que amplifique al máximo el sonido, que escuchemos esa casa, porque además la casa donde vamos a estar es la que inicia esta historia. Y llega a esta sala, a la sala de los contadores, y justo aquí encontró al gato que miraba de forma un poco extraña, y cuando el hombre entró a este lugar, él reconoció que tuvo una serie de sensaciones que se salían de lo normal, sensaciones como sentirse totalmente observado, sentirse como vigilado. Él decía que además pues pasó bastante miedo, hasta tal punto que cogió al gato y se marchó corriendo de este lugar, posiblemente para no volver. Tuvo lugar una de las riadas más trágicas para Valencia, donde murieron 81 personas, y muchos aseguran que ese fue el bautismo trágico del edificio. Vaya, justo se inauguró en el momento de las inundaciones, prácticamente. Así es. De fotografías para que el flash, si es así... Ha vuelto a escuchar, perdona, pues un ruido fuerte que estaba por el salón. Yo imagino que deben ser los vecinos, ¿no? Sal un momento al pasillo. ¿Ha sido en el salón, en el pasillo? Parece el argumento de una película de terror, pero es una historia real. El estigma que persigue al edificio que ocupa el número 1 de la calle de Tres Forques. Antaño fue la calle Cuenca. Leo directamente del periódico Levante. Rápidamente acudo a otra fuente de información, Diario ABC, edición Valencia, titular La finca maldita. Y en más cabeceras regionales, 7 muertes en 43 años, un edificio de 7 pisos con 7 misterios. Muchas veces hemos comentado que no tienen por qué producirse los fenómenos extraños, las concatenaciones de muertes en lugares victorianos, de amplios salones, lujosas cortinas, estancias donde parece que se evocan los lamentos y ecos de otro tiempo. No. En muchas ocasiones en edificios anónimos, en edificios por los que pasamos día tras día, en edificios de barrios apretados, en edificios surgidos como este, con el aluvión de la llegada de mano de obra a las grandes capitales, edificios en ocasiones impersonales, construidos rápidamente en la mayoría de las ocasiones, con fachadas que no dicen nada y que sin embargo en su interior, en su entraña, parece que guardan con celo algunos secretos. Seguramente la casualidad, como tantas otras veces, la eterna casualidad, aunque hay quien dice, algún que otro sabio lo ha pronunciado, que casualidad es una forma de nombrar todo aquello que ocurre y que no entendemos. Porque en alguna ocasión hemos hablado de otros lugares que parece que llaman a la mala energía. Seguramente una cuestión de pura estadística, cierto es. En Valencia se daban cuenta de la curiosa anécdota a nivel de hemeroteca. Ha ocurrido hace unos días un suceso luctuoso, un crimen. Revisando los archivos, como hacen los buenos periodistas, se dan cuenta de que en el mismo lugar, que no es tan grande, en esos mismos 7 pisos, con esa especie de rejilla de cemento que recorre o divide el edificio como una torreta central construida en 1957. En ese lugar tan normal, resulta que la crónica de sucesos había dejado varias marcas. Escuchemos, por favor, conectemos, cómo no, con la actualidad más absoluta. Los informativos en Valencia, imaginamos que fue la noticia seguida con más pasión, fascinación y también preocupación por parte de todos los amigos que tenemos en Levante. Sonaba así y ocurría esta semana. Una finca de Valencia está causando el pánico entre los vecinos, y es que ya son 6 las personas fallecidas en los últimos 44 años de forma violenta o en extrañas circunstancias en el edificio situado en el número 1 de la avenida de Tres Forques. La última víctima, una mujer muerta a manos de un hombre de 40 años en la madrugada de este pasado jueves. A veces el lenguaje, el idioma en concreto, no es lo importante. Hay personas que saben que las ideas, que los signos, trascienden a cualquier estructuración que nosotros le pongamos. Por ejemplo, aunque esto que vais a escuchar, amigos y amigas de Milenio 3, esté en valenciano, ya estamos metidos en ambiente y lo vamos a entender perfectamente. Otro informativo daba algunos datos más y encabezaba el recital de muertes, el rosario de hechos extraños en el mismo edificio, de esta forma. Escuchamos.
Situada en la confluència de l'avinguda de Pérez Galdós, la de Tresforques i el carrer de Conca, esta finca és el centre d'un triangle que molts consideren maligne. L'assassinat d'una dona a Ganivetades se suma a la d'un edifici maleït. Hi ha hagut 2 suïcidis, accidents estranys i també han mort 2 xiquets. Han mort 2 xiquets, en clave maligne, en fin. Creo que no hace falta traducción. Son términos no habituales, de acuerdo. Y seguramente los periodistas, siempre pues ansiosos de noticias diferentes, se han volcado. Lo hacemos siempre, pero resulta que los datos son auténticos. Ahí están los partes forenses, los documentos de las comisarías, los hechos concretos. Los vecinos del entorno recordaban muchos de estos casos. Claro, 40 años es mucho tiempo, pero 40 años para un número de muertes que vamos a saber esta noche que son más, incluso pueden ser más. Algunas permanecieron en absoluto secreto. 40 años es un tiempo donde tiene que morir mucha gente, evidentemente. La crónica de la vida, la cronología pura. Pero claro, no es lo mismo que esto ocurra con hechos luctuosos. Suicidios, arrojarse por el hueco de la escalera, tirarse por la ventana, matar a otro y llevarse el cuerpo. Esto no es tan normal. ¿Y cómo os quedáis si os digo que algunos vecinos aseguran que han puesto en venta el piso hace ya tiempo, que no se vende? Y no solo por la crisis, sino porque no podían aguantar más, porque escuchaban voces. Y no quizá por el poco grosor de las paredes, sino porque pasaban cosas extrañas. ¿Cómo os quedáis si os digo que algunas vecinas con las que vamos a hablar aseguran que se aparecían sombras dentro de uno de esos pequeños pisos de lo que ya llaman en Valencia finca maldita? Un vecino, uno de tantos, recordaba perfectamente, porque la memoria en eso es exacta y no borra algunos datos que nos impresionan, la escena terrible de los 2 chiquets, de los 2 niños en un extraño juego saltando por la ventana de ese piso. Lo escuchamos. Se quedaron solos y ellos siguieron jugando, pero la ventana estaba abierta. Entonces la chiquita, en uno de los saltos, se conoce que se desequilibró y saltó al vacío. Y su hermano, que ve que se caía por la ventana, se tiró tras de ella a cogerla y cayeron al suelo, ya ve usted. Porque no han sido propietarios, los 18 propietarios fijos. Claro, han sido alquilados, a los 2 meses iban, vuelven y así, sucesivamente. Entonces, tanto persona por aquí, pues ha pasado esto que estamos hablando, que hay muchos casos raros. Hay muchos casos raros. Delante de ese edificio, y os prometo emociones, y creo que es una noche en la cual no vamos a poder despegarnos de los auriculares, allá donde estéis, o del vehículo, o agarrados al transistor, o a través del ordenador en cualquier parte del mundo. Esto es Milenio 3 en la cadena SER, con todo un equipo dispuesto a saber algo más y a vivir el misterio, con Noel Calderón en las músicas que suenan de fondo y nos ponen en este ambiente idóneo, en esta noche idónea. Javier Pérez Campos, delante de la casa, delante del edificio. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. ¿Puedes describirnos el lugar que ha sido noticia indiscutible esta semana en todo Levante, esa circunstancia tan rara? ¿Cómo es esa casa que tienes ahora mismo delante? Pues justo ahora mismo estoy delante del cartel de la avenida de Tresforques, y si avanzo un poco me encuentro justo delante de ese número uno que ha copado las páginas de los principales diarios de aquí, de Levante, y en medio de ese bullicio de una ciudad en fiestas de Valencia se encuentra este edificio que de puertas para adentro parece ocultar muchas claves que aún no han salido a la luz y que pondremos sobre la mesa esta noche. Es un edificio de la transición, propio de esa época, de ladrillo rojo, con una escalinata de 8 pisos en su interior, cuadriculada, digamos que además vista desde arriba tiene forma triangular y además un aspecto terrible cuando uno sabe además los sucesos que han tenido lugar en ese sitio en concreto del edificio. Y como te digo, se alza, recorta todo el cielo oscuro de esta noche valenciana y desde luego es un edificio que impone. Cuando te plantas delante de él, a estas horas además, desde luego destaca por encima del resto de edificios que le rodean. Javi, ¿estamos en una zona muy transitada de Valencia, en el extrarradio, en el centro? Sí, estamos en el centro, además, como sabes, están en fiestas además en este momento, el bullicio de la capital
pues desde luego es un contraste importante con lo que encontramos en su interior, ¿no? Yo creo que precisamente, y sabiendo que puede haber algún tipo de mala interpretación, algún sonido que se nos cuele esta noche de transistores, como decían los clásicos, ¿por qué no te parece, Javi, si nos vas contando cómo entras en la finca? Que la prensa habla de finca maldita, nosotros ni quitamos ni ponemos, simplemente queremos saber. ¿Y por qué no, mientras vas entrando y nos cuentas lo que vas haciendo, nos cuentas también por qué ha vuelto a salir esto a la luz? ¿Cuál ha sido ese último suceso? ¿Qué ha pasado? Pues efectivamente, este suceso volvió a salir a la luz. Vamos, si quieres, entrando en el portal de la finca. Y este suceso salió a la luz por algo que ocurrió en este mismo portal, en este mismo lugar en el que estoy yo ahora mismo. ¿Estás entrando ahora? Fotografías. Sí, ahora mismo estoy justo aquí dentro del portal. Y bueno, pues este suelo aparecía en algunas fotografías con una gran mancha de sangre en el centro, y todo se debía a un crimen que había tenido lugar de madrugada, a las 5 de la madrugada. Incluso varios vecinos escuchan gritos desgarradores que parecen, cuyos ecos parecen resonar en este inmenso pasillo. Javier, una cosa importante. Voy a pedirle a Noel Calero, por favor, que mientras esté la conexión ahora mismo, quizá por las dificultades, quitemos la música de fondo. Perfecto, Noel, para que tengamos toda la noción de los sonidos reales dentro del edificio. Y luego iremos compaginando, porque en el estudio nos esperan muchos amigos. Vamos a ver si logramos aprender algo de lo que es la mala energía, si es solo casualidad o si ocurre algo más. Pero Javi ya está dentro de lo que es el edificio, está tocando ese suelo. No sé cómo es el hall, es un edificio, me comentabas, de clase media o clase obrera. En ese hall ha ocurrido algo porque alguien transportaba un cuerpo, me decías. Sí, así es. De hecho, bueno, cuando la gente escuchó esos gritos tan terribles, algunos no se atrevieron a salir, se asomaron por las miguillas de sus puertas, pero no eran capaces de encontrar la respuesta. Lo que había ocurrido, pronto llegó aquí la policía y varios servicios médicos de urgencia, y encontraron el cuerpo de una mujer que había sido acuchillada y que se había desangrado aquí en este mismo portal. ¿Dónde estás tú ahora? Sí, en este mismo lugar. Había sido una prostituta que había pasado unas horas precisamente con una persona que vivía en este edificio, y bueno, tras una disputa seria, acabó acuchillándola e intentó esconder el cuerpo en uno de los trasteros de este edificio. Horas más tarde de encontrarse el cuerpo, o unos minutos después prácticamente, fue encontrado el presunto culpable. Pues además con todas las ropas ensangrentadas, con un cuchillo en la mano. Casi no había lugar a duda, y de hecho pues todos los periódicos están ahora, y todos los periodistas, pendientes de este trágico suceso, de este desenlace. Javier, que ya a pesar de su juventud tiene una dilatada experiencia en noches un poco al límite. Este caso lo hemos montado todo en un par de días. Tenemos la oportunidad de pasar esta noche en este lugar. Y yo, ante todo, quiero mandar un mensaje a los vecinos de este lugar, de este edificio, como otro cualquiera, que ellos, desde luego, no tienen la culpa de nada. Nosotros no sabemos si la finca es maldita o no es maldita, porque no sabemos ni siquiera lo que es una maldición o deja de ser. Simplemente, a raíz de las informaciones que se han dado en la prensa de Levante, acudimos para esa curiosidad. Tantos crímenes y hechos luctuosos en el mismo lugar, y más aún cuando vamos averiguando que hay personas que incluso a los medios han declarado que han vivido fenómenos, vamos a llamarlo, de origen ya más sobrenatural, inexplicable, paranormal, lo que ustedes quieran. Porque imagino, Javi, primero eso, nuestra comprensión, entendemos que no les haga ninguna gracia que se hable de esto, es normal y es lógico, pero nuestra obligación de periodistas es contar. Y Milenio 3 es un programa que siempre intenta llegar un poco más allá si puede. Así que hemos conseguido el permiso, vamos a decirlo así, para pasar la noche en una de las habitaciones donde además ocurrió el crimen más misterioso, quizás. Pero antes de eso, Javi, el silencio, incluso a nivel de comunidad de vecinos, es lógico y comprensible. Te lo has encontrado desde el principio, ¿no? Así es. Desde un primer momento intentamos contactar con varios vecinos de este edificio, y fue bastante complicado. Fue una labor compleja porque a raíz de la catalogación en varios medios de comunicación de este lugar como finca maldita, pues muchos han temido incluso que esto tuviera repercusiones negativas para ellos mismos. Por lo tanto, a nosotros nos decían, con todo el respeto, que por favor
tuviéramos un poco de cuidado, y sobre todo no querían hablar a los medios de comunicación, a pesar de que algunos de ellos habían aparecido en varios diarios de la provincia y también a nivel nacional. ABC, El Mundo o muchos otros periódicos se han hecho eco de esta terrible noticia. Javier, ¿tú qué ves ahora mismo? ¿Cómo es el lugar donde estás ahora mismo? No sé si hay luz, si no hay luz. Tengo que decir que acompaña a Javier Pérez Campos, nuestro compañero José Alberto, pero que en cierto momento, y lo hemos hecho así porque creemos que es lógico para la investigación, aunque la investigación será muy larga, Javier se quedará completamente solo en uno de esos pisos donde ocurre el crimen que lo inicia todo. Así que en cierto momento podemos decir que haremos esa prueba de aislamiento en vivo a través de la radio, pero por otro lado nuestros compañeros estarán muy atentos también a cualquier cosa que ocurra, porque es que de todo puede ocurrir, y también porque el ambiente está muy caldeado. Pero yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Javier Pérez Campos, porque una vez más demuestra que es un jabato periodístico, tengo que decirlo así, y que no tiene miedo, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y esta noche yo creo que lo que intentamos siempre es aprender, y con todo el respeto. ¿Cómo es ese hall? ¿Cómo es la entrada? ¿Cómo es el lugar de este último crimen? Pues ahora mismo estoy totalmente solo, totalmente a oscuras en este portal, y te puedo garantizar, Iker, hemos llegado por primera vez esta tarde a conocer el lugar exacto, y el sitio en sí impone desde fuera. Pero cuando uno se planta debajo de esta escalinata de 8 plantas que tiene forma triangular, cuando la ves desde aquí abajo, uno ve un triángulo perfecto que, además, algunos comentan que también tiene sus significaciones, pues se le encoge el alma. Uno se queda sobrecogido por completo cuando uno se pone aquí debajo. Te puedes sentar en el suelo ahora mismo y ver ese triángulo perfecto por el que ha visto, además, desde hace décadas, desde que se construyó, pues ha sido un testigo mudo de esos crímenes, de esos accidentes y de otro tipo de sucesos que han venido ocurriendo. Vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a ir contando la historia de estos sucesos, vamos a conectar, te dejamos al menos durante unos breves minutos para que acudas hacia otro lugar, pisos arriba, para contarnos otra serie de cosas. Hay mucho que contar esta noche. Conectamos ahora con el Estudio 1, Javier, que continúe la investigación. Gracias. Gracias a vosotros. Y en el Estudio 1 muchos amigos, el primero de ellos, Carlos Largo. Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo he visto ya algunas de las imágenes del edificio por dentro y me ponen los pelos de punta por un hecho lógico. Primero porque a mí la construcción industrial, vamos a llamarla así, de la España de los años 50 a los 70 me sobrecoge, porque imagino que es el lugar donde pasé mi infancia. Y segundo, porque, claro, el cerebro, aunque tú pienses que no está sugestionado, lleva toda la información de tantos crímenes y misterios ahí dentro. Hemos lanzado una pregunta y una cuestión, y además, sobre todo, Carlos, hoy da muy bien, por favor, las vías de contacto, porque creo que es una de esas noches que no se dan todos los días, porque aquí no se puede inventar nada. Milenio 3, cuando tiene información y mueve todos sus resortes, puede generar una de estas noches, porque sí, porque hay gente que siempre, porque sí, no, simplemente cuando surge el caso, cuando hay una realidad, ahí estamos, para poner el micrófono amarillo y para saber qué ocurre. Así que hoy sí que podéis plantear vuestras cuestiones. Nos interesa mucho si conocéis más casos o habéis vivido en ese edificio o conocéis historias que los vecinos ahora quieren acallar, por lógica, y lo entendemos. Y por otro lado, podéis preguntar directamente a Javier, que yo creo que tiene que estar de verdad ahora mismo con la carne de gallina, habiendo visto esas escaleras de piedra y esa escalinata que sube hacia arriba, y en cada piso, que es otra información que daremos, en cada piso un crimen o una muerte extraña. Carlos, noche interactiva, Guillermo León con todo preparado también en la web para recibir toda esa información, vías de contacto. Desde luego esta noche, Iker, es importante el contacto con nuestros oyentes. Cualquier dato, cualquier pregunta que queráis hacer a Javier, ahí tenéis las vías de contacto que se abren desde ya. El correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, también la página web cadenaser.com, las frases de los oyentes, y las redes sociales La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Como mencionaba Iker, tenemos la encuesta de la semana en ikerjimenez.com, el debate de Milenio 3. Esta semana hemos puesto una pregunta. ¿Crees que una casa puede atraer el mal? Dos opciones, tenemos el sí y el no. Por ahora los resultados tenemos con un 52,3% el sí, que a la pregunta de que una casa puede atraer el mal.
Nos acompaña también, como no, Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una vez más, esa especie como de unión de elementos, ¿no? Una superposición de crímenes. Ha habido un caso clásico, incluso en pleno corazón de Madrid. Esto era completamente desconocido. Y, bueno, esta noche vamos a investigar en vivo. Será muy interesante, además, de ir compartiendo otros casos nacionales e internacionales que podamos orientar a Javi, porque lo que sí es novedad, y podemos contarlo, Santi, es el hecho de que Milenio, el equipo de Milenio, vaya a estar ahí una noche entera, ¿no? Pues sí, la verdad es que Javier va a hacer un trabajo envidiable, demuestra ser un periodista no solo de casta, sino de valor, y la verdad es que vamos a hacer una noche de investigación con todas las de la ley. Ha habido inconvenientes y ha habido que superar obstáculos, pero ahí lo hemos conseguido y efectivamente vamos a pasar toda la noche, nosotros en la distancia y Javier la va a pasar en directo en esa casa, intentando averiguar si sucede algo realmente extraño o algo que se salga de lo común y que nosotros podamos registrar con nuestras cámaras y nuestros micrófonos. Estaremos muy atentos, Santi, y además cualquier conexión, en cualquier momento, por supuesto, Noel, Fermín Agustí, Carlos Largo, sabéis que estamos en contacto para cualquier cosa, para cualquier instante. Antes de presentar a nuestro compañero Paco Pérez Caballero, que ha hecho un libro muy interesante y que sorteamos, Carlos, esta noche unos ejemplares, si no tengo malentendido. Sí, eso es. Hoy sorteamos entre nuestros oyentes 3 ejemplares del libro Dossier Negro de nuestro compañero Paco Pérez Caballero, de la editorial Atanor. Así que ya podéis enviar vuestros mensajes, vuestras frases, y al final del programa daremos los 3 ganadores. Claro, es que además Paco habla de algunos casos bien parecidos, muy parecidos. Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. La conexión tú la has vivido en Cuarto Milenio, en tu investigación, en ese libro maravilloso lo dejas reflejado. No es la primera vez que pasa, y yo te pedía que refrescases la memoria, y lo vamos a hacer esta noche. ¿Cuántas veces un lugar queda marcado? Por ejemplo, casas que no se vuelven a vender nunca. Yo recuerdo, no me acordaba de esto, Paco, aunque sea muy brevemente hasta que conectemos ahora mismo de nuevo con Javi, pero lugares como el del exorcismo de Almansa. Ocurre un crimen terrible, matan a una niña, poco menos que la evisceran, un exorcismo, pero después lo que nadie sabe es qué pasa con esa casa, ¿verdad? Sí, además yo estuve en la puerta, después de ese exorcismo la marcan con una cruz invertida y nunca más ha sido habitada. Vamos, yo la última noticia que tengo es cuando hicimos aquel reportaje para Cuarto Milenio hace ya unos años, un par de años, pero me contaban que nadie quería no solo vivir allí, sino acercarse. Estaban las persianas completamente rotas, apedradas, y bueno, es una auténtica casa maldita. Hay que decir que nos movemos en el territorio de las emociones, que es muy importante. A veces nos olvidamos de que somos seres emocionales y que lógicamente cargamos los sitios de nuestras sensaciones, ¿no? Y es verdad que hay lugares sagrados donde todas las civilizaciones han ido poniendo sus iglesias, sus lugares de culto. Igualmente hay lugares malditos, hay lugares en los que, por lo que sea, pues quedan restos de maldad o algo que nos hace huir de ellos. Y por ejemplo, esa casa del exorcismo de Almansa es uno de esos lugares. Pues os aseguro que iremos añadiendo a este menú que hoy os hemos preparado de investigación en vivo con Santiago y con Paco Pérez Caballero algunos casos como este de Almansa, que simplemente demuestra que existen casas marcadas hoy en España y en el mundo. Un detalle más, porque todo es importante. De inmediato hemos ido a la historia, claro. ¿Qué había en ese edificio antes de 1957 y las posteriores reestructuraciones de los 60 y los 70? ¿Qué había ahí? Rafael Solaz, un gran especialista en la historia valenciana, nos da algunos datos que nos dejan sin palabras. A ver si os ocurre lo mismo a vosotros. En el siglo XVII, concretamente en 1647, Valencia es azotada por la peste. Se habilitan unos hospitales de urgencia de campaña y unos lazaretos fuera de las murallas de la ciudad. ¿Y dónde se habilitan? Pues precisamente en la zona que estamos tratando, la zona que caliente, digamos, en la zona que confluye, donde está el edificio que ya se llama maldito, como tú bien has dicho, ¿no? Y los fallecidos ya no eran devueltos a los cementerios parroquiales, sino que eran enterrados pues alrededor. Otro de los grandes clásicos, y esto no es novela ni es película de terror, como decía el diario Levante, al informar de la crónica de diferentes sucesos y crímenes en este lugar
que vamos a visitar esta noche, que vamos a vivir con todos vosotros esta noche. Superposición de pestes, lazaretos, bueno, la peste y huesos, dice Rafael Solaz, en esa zona concreta. Hay más, va pasando la crónica del tiempo, van pasando los siglos y llega el cólera. Y se sabe que hubo enterramientos en ese mismo solar, en esa misma zona, donde luego, como tantas otras veces, sin conocimiento, como ocurrirá en muchas ciudades de España, se construye. Escuchamos. Las autoridades dictan el que otra vez se instalen sanatorios y hospitales y improvisados en casas grandes en esa parte de la ciudad. Estamos hablando del lugar donde está la finca de la calle Tres Forques. Epidemia de cólera en el siglo XIX muy conocida además y investigada por especialistas de primer nivel. Médicos, los más importantes, tipo Ramón y Cajal, por ejemplo, se interesaron, estudiaron a posteriori estos fenómenos. Paco, lo curioso es que hay una cosa que tú has encontrado siempre y que entendemos, y yo quiero que esta noche, antes de volver a conectar con Javier, y ya en un lugar muy potente, donde parece que han ocurrido cosas, yo creo que dejemos muy claro una cosa, que es que es normal que los vecinos, en una casa marcada, incluso en un lugar marcado, como muchos de los que tú has visitado, se cierren en banda. Y puede haber hasta alguna reacción casi, esperamos que no, y por eso lo decimos, de tipo agresivo o reaccionando mal. Hay que decir que lo que queremos es informar y que aquí nadie es culpable de lo que ocurre, ¿no? Naturalmente. Yo comprendo muy bien lo que debe estar viviendo Javi, lo difícil que lo ha tenido para intentar obtener información, pero es verdad que a veces sean estos casos extraños, esta estadística tan extraña, ¿no? Que puede ser eso, ¿no? Simplemente una casualidad impresionante, pero también hay que tener muy claro que hay muchas cosas que nos afectan, por ejemplo el clima, el tiempo, y por qué no puede haber otras cosas que nos produzcan cierta agresividad y que tengan algo que ver en todo esto, en esta repetición. Hemos visto en otros lugares que también pues se han dado esas repeticiones. Yo te he preguntado, Paco, hace poco si esto era normal, si al darlos, yo decía, claro, 40 años, pero hablamos de 7 y que son más crímenes y sucesos luctuosos, muertes no naturales. Tú de inmediato, en la redacción de Cuarto Milenio, me pusiste una cara diciendo, eso es absolutamente asombroso, nos encontramos ante un caso único. Además, una casa de 7 pisos y 2 pisos por planta, o sea, una comunidad muy pequeña. Claro, cualquier oyente puede hacer el cálculo, ¿no? Cualquier oyente que lleva viviendo en la misma casa pues, que sus abuelos, ¿no? Y bueno, que calculen cuántas víctimas ha habido en esa casa por muerte violenta. Estamos hablando de, pues eso, personas que se arrojan al vacío, accidentes extrañísimos como ese de los niños que están jugando en la ventana y se caen al vacío saltando por una cama, ¿no? Desde una cama, ¿no? No es normal que haya tanto hecho luctuoso en un mismo lugar, algunas cosas en los mismos pisos, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, aquí en el centro de Madrid, en la casa Antonio Grilo. No es normal y, desde luego, bueno, merece toda la atención periodística, desde luego desde el respeto y sabiendo que es muy difícil encontrar una explicación satisfactoria a las primeras de cambio, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que vosotros es importante además que participéis esta noche, porque vamos a hacer diferentes investigaciones, desde luego investigación psicofónica, a ver qué ocurre. Le pediremos a Noel Calero que amplifique al máximo el sonido, que escuchemos esa casa, porque además la casa donde vamos a estar es la que inicia esta historia. Este edificio fue adquirido por una importante estrella del mundo de las vedettes, muy de aquella época además, ¿no? Final de los 50, principios de los 60. De los 14 pisos parece que compra 11. Y a partir de ahí, con su propia muerte, con la aparición de 2 cadáveres, empieza esta extrañísima historia que aún colea. Vamos a hacer diferentes pruebas, pero seguro que tenéis ideas interesantes e importantes que aportar. La radio no tiene imágenes, pero esa es su fuerza. Queremos estar con Javier Pérez Campos, recorriendo todo eso, diferentes puntos del edificio donde vecinos aseguran que ocurren cosas. Muchas historias, demasiadas en su interior. La última hace unos días. En el hall estaba Javier Pérez Campos. Ahora creo que está en otro lugar de ese edificio. Está llegando un montón de información, de gente que vive cerca y de muchos que informan de la presencia de potentísimas antenas de telefonía móvil encima del edificio. No sé, yo no sé este dato, habrá que verificarlo o no, y si tiene algo que ver. Desde luego las muertes empiezan mucho antes de la construcción de antenas para telefonía móvil. Pero es cierto que muchos amigos y amigas están escribiendo, conociendo el terreno,
como si esas antenas fueran ya muy conocidas por algo y la gente relaciona estos hechos. Sin duda habrá que hacer un programa sobre geobiología, sobre lo que se sabe, sobre lo que no, y sobre cómo nos afectan las casas buenas o casas malas, ¿no? Partiendo de esta historia. Pero ahora Javier Pérez Campos, ¿dónde está exactamente, Javi? Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Ricardo. Estoy ahora mismo en el punto opuesto desde el que iniciaba la conexión anteriormente. Empezábamos teniendo una visión del edificio desde abajo, ahora la tenemos desde arriba. Estamos concretamente en la azotea del edificio y esas antenas de las que tú hablas justo ahora las tengo a mis espaldas, están aquí cerca, y tengo que decirte, Iker, que si recuerdas el caso de la plaza del periodista Antonio Andújar de Albacete, que también tocamos hace poco, los vecinos también habían vivido todo tipo de crímenes, de suicidios, de sucesos también un poco extraños, y también tenían en los tejados estas antenas de telefonía. Ellos, como una teoría, también barajaron la posibilidad de que fuera todo esto. Los vecinos de aquí también han hecho. Es curioso que justo estando más cerca de esas antenas se corte un poco la conexión, Javi. Te escuchamos bien, pero de vez en cuando hay una pequeña interferencia que antes no escuchábamos. Y claro, está dentro de la leyenda urbana moderna para algunos o de la realidad oculta para otros, ¿no? Yo no sé con qué carta quedarme. La relación entre ciertas enfermedades y elementos tecnológicos del hombre como las antenas, ¿no? Pero es curioso que en ambos casos ocurra. Ahora, volvemos a incidir en que los primeros casos ocurren en el año 68 y luego lo contaremos con la muerte de una vedette y su pareja. Vamos a estar dentro de esa casa. Pero es que en la zona donde estás exactamente parece que has podido recopilar informaciones de vecinos que entran ya en el terreno que también nos interesa. Ya no es solo el criminológico, sino observaciones y sensaciones extrañas que parece que muchos vecinos a lo largo de todos estos tiempos, de décadas, han ido denunciando entre ellos, ¿no? Así es, justo aquí en la azotea estoy bajando estas escaleras metálicas del lugar y pues fue uno de los vecinos el que tuvo los primeros encuentros con lo extraño. Ya no empieza a hablarse solo de lo trágico, empieza también de que algo oscuro, como comentaban incluso algunos, empieza también a morar por este edificio. Es el caso de uno de los vecinos que uno de además, fíjate el detalle de los últimos pisos, casi por debajo del ático, pierde a uno de sus gatos. Entonces él sube hasta aquí. Estamos haciendo el recorrido que hizo ese vecino para buscar a su gato porque no lo encontraba por ninguna parte. Aquí tiene una serie de sensaciones un poco extrañas, pero sigue sin encontrar a su animal, y entonces sale al pasillo de nuevo, que es donde estoy accediendo ahora mismo, y llega a esta sala, a la sala de los contadores del edificio, una sala que ahora mismo te describo como totalmente desangelada, como en obras, al menos un poco más resguardada que esa azotea, con una vidriera, una vitrina que esconde o que guarda estos contadores, y justo aquí encontró al gato que miraba de forma un poco extraña, y cuando el hombre entró a este lugar él reconoció que tuvo una serie de sensaciones que se salían de lo normal, sensaciones como sentirse totalmente observado, sentirse como vigilado. Él decía que además pues pasó bastante miedo, hasta tal punto que cogió al gato y se marchó corriendo de este lugar, posiblemente para no volver. Es curioso porque han ido saliendo casi con cuentagotas, al tiempo que se hacía un recordatorio de las muertes diferentes que ha habido en la casa en estos últimos 40 años, información relativa a fenómenos fuera de lo normal. Decíamos que el mundo de las vedettes, qué curioso, tiene que ver con el edificio desde su inauguración, y esa gente del espectáculo ha estado más o menos vinculada a los diferentes pisos, episodios y épocas. Bien, hemos podido observar en las noticias e informativos que se emiten a nivel regional en Levante que había algunas personas que hablaban de que llevaban ya tiempo sufriendo ciertos fenómenos. Hemos podido localizarlo, has hecho tú, Javi, a esta mujer, y tenemos su testimonio, ¿no? Así es, un testimonio que ya nos pareció impresionante cuando la vimos en las noticias. Además, fíjate qué testimonio que aparece directamente en las noticias de Valencia, y de hecho hicimos una labor importante para dar con ella. No fue fácil, pero desde luego el testimonio merece la pena. Esta mujer se llama Carolina. Carolina López.
¿Y vive ahí desde hace cuánto tiempo? ¿O tenía unos pisos y decidió dejarlos por tantas molestias? Sí, ella vivía aquí, justo debajo del sitio donde estoy yo, en el ático del edificio. De hecho, ella es propietaria todavía de uno de los pisos, pero empezó a tener una serie de experiencias que al principio no llegaron a inquietarla demasiado, pero pasados los meses e incluso los años, parece que esas experiencias fueron yendo a más, como suele ocurrir, hasta tal punto que llega a ver sombras en el interior de su dormitorio cuando ella está intentando conciliar el sueño. Ese momento es tan potente, la condiciona de tal forma que Carolina López todas las noches prácticamente tiene que dormir con una luz encendida en el baño al final de su dormitorio, porque si no se sentía siempre vigilada, con esa sensación incómoda, y ella decía, lo describía con 2 palabras que estamos escuchando mucho desde que estamos aquí: mal rollo. Sí, es cierto, y además es que los periodistas locales se han encontrado con esta información que no esperaban, iban a cubrir el último suceso, llega una información que habla de otros sucesos, gente que se tira por las escaleras, niños que por desgracia mueren de una forma terrible saltando sin que acabe de resolverse eso, por una de las ventanas, primero el niño y después la niña, seguido, crímenes diversos, muertes de una pareja, por ejemplo, que se supuso que era el gaso, ¿no? Luego lo contaremos, y que aparecen pues como si fueran 2 estatuas, ¿no? Y nadie sabe qué ha ocurrido. En fin, todo eso en un lugar tan pequeño. Amplificamos el sonido, lo está haciendo Noel Calero. Ojalá, pedimos que las conexiones, nunca mejor dicho, sean benévolas y no se corte en ningún momento la comunicación. Pero vamos con un primer corte, con un primer documento. Esta mujer, como otros vecinos que ahora no quieren hablar, y que lo entendemos, repito, habla de que prácticamente desde el principio, por ejemplo, en pleno verano y en Valencia, había elementos como un frío helador que se instalaba justo en la habitación, y después varios fenómenos, abrir y cerrar de grifos, sonidos, que fueron inquietándola poco a poco. Escuchamos. Y claro, la habitación era congelada, pero congelada. Y fue tanto el terror que yo dije, yo me voy de aquí, y me fui para la calle. Y bueno, ya los ruidos ya son normales. Es algo que tú sientes que se abre una puerta, se cierra otra, se siente como un grifo cuando lo abre. Entonces ya está uno como que se enseña a vivir con todo eso. Personas que parece que han aprendido a vivir con algo que, bueno, no deja de ser una anomalía, viviendo sola en este piso, porque, por cierto, Javi, ahora que estás bajando por las escaleras, ¿cómo son? ¿Qué vemos? ¿Cómo es una puerta de uno de estos pisos? ¿Qué llama la atención? Todo es bastante austero, bastante de la época, ¿no? No ha cambiado mucho desde 1957. Así es, desde luego es bastante austero, como dices. Los suelos, por ejemplo, son de estas baldosas grises con piedrecitas blancas, y hay una cosa que nos ha inquietado mucho también tanto al compañero José Alberto como a mí, es que la barandilla llega por debajo de la cintura. Por tanto, cuando te asomas desde este 8º piso, pues da una sensación de poca seguridad, ¿no? Se puede caer fácilmente, y una de las muertes, años 70 si no me equivoco, es de un hombre que se arroja por el vacío, que quizá pudo ser un accidente, ¿o no? Sí, lo que ocurre, este hombre, al parecer, según comentan los periodistas y los propios vecinos, tenía problemas mentales y desde luego cayó desde estas escaleras, cayó de una forma insalvable, además desde la altura de la que cayó. Y lo cierto es que nadie sabe si fue un suicidio, porque no se sentía ya gusto en este lugar, o incluso por la vida que llevaba, ¿no? Por desgracia, o también si pudo ser un accidente. Desde luego las causas en este caso no quedaron nada resueltas, y es otro más que se suma a esa serie de crímenes y sucesos no resueltos. Hay muchos más que vamos a ir contando a lo largo de la noche. Javi, te pido por favor que vayas bajando, si te parece, tranquilamente. No te has encontrado con ningún vecino, nadie te ha increpado, nadie te ha dicho nada en lo que es la noche de investigación. Cuando ha llegado la noche y has estado haciendo los preparativos, habéis estado ahí, ¿no ha habido ningún problema? Ningún problema de ningún tipo, desde luego. Además, parece que esto está especialmente tranquilo. No hemos visto salir a nadie de las puertas de este lugar. ¿Te imaginas que no hay nadie? Desde luego, bueno, es que esa es la sensación que da, ¿no? Pero sí que se escuchan ruidos al otro lado de las paredes y de las puertas. Debe haber gente, pero como te digo, no
no parecen muy dispuestas a salir o bueno, está especialmente vacío, desde luego. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carolina de nuevo con una historia de increciendo de esos fenómenos, y parece que incluso ella y otros vecinos te han dado datos que implementan, que es que son más crímenes o más sucesos extraños de los que se han contado y de los que han salido a la prensa, de los que hay constatación oficial. Escuchamos. Yo siento pasos y veo una sombra, y lo primero que voy a mirar, dije, a ver, si alguien, un ladrón, se me ha metido o algo, pues yo sé por dónde. Y voy a mirar y no había nadie. Y vi pasar una sombra y sentí, como en la casa mía es de parquet, se sentían los pasos. E incluso le mandé a poner, porque me daba miedo que pronto fueran personas, de verdad, mandé a poner rejas, por si de pronto se me fueran a entrar, más en la puerta mandé a poner más cerraduras. Y ya dormiera, y ya al ver que no era eso, yo digo, voy aquí pasar. Y siempre dormía con una lucecita en el baño que me diera hacia mi habitación para poder dormir tranquila. Bueno, con gran naturalidad y aplomo, esta mujer nos cuenta diferentes sucesos casi cotidianos. En cierta ocasión observa una sombra que es curioso, se le escuchan los pasos en el suelo de parqué de su domicilio. Le has podido entrevistar, así como otros testigos, y llega hasta tal punto esto, que ella cuenta ahora con bastante calma, a ser suficiente argumento para marcharse de allí, decías, Javi. Así es, ella era propietaria, como digo, y un día ella me comentaba que no podía descansar por las noches. Esa situación le estaba creando además una serie de problemas a nivel ya también de salud, ¿no? Porque de alguna forma le estaba causando cierta paranoia también. Por tanto, ella llega a tomar la decisión de poner el piso en alquiler y marcharse de allí, marcharse muy lejos. Tuvimos que buscar el pueblo donde vivía, y se había marchado a una urbanización totalmente alejada de cualquier ruido, de cualquier contacto prácticamente con la ciudad de Valencia, y en un sitio, pues, como te digo, muy tranquilo y totalmente opuesto al sitio en el que estamos ahora mismo. Ella hablaba de más casos. Sí, ella hablaba de más casos. Lo que ocurre es que no todos quieren hablar, ¿no? Como es normal. Y más Además, casos de crímenes, más casos de muertes dentro de esa casa, más sí, aparte de lo que cuenta la prensa. Eso es, muchos más casos que dice que no se han contado, y de eso hablaremos también, Iker, porque la prensa habla de 7 crímenes, otros hablan de 6, pero desde luego hay 8 crímenes contrastados. El resto, que me comentaba Carolina, también están contrastados, desde luego, pero la prensa ha variado un poco el número, la cifra de muertos. Vamos a hacer una cosa, Javi. Me gustaría que nos comentases hacia dónde vas ahora, porque nuestra experiencia va a tener lugar en una casa. Nos han permitido pasar la noche en una casa concreta, y antes de volver a conectar con nuestros compañeros y dejarte el tiempo suficiente para ir disponiendo de varios objetos y de que te hagas un poco de nuevo, ¿no?, con las dimensiones de la propia casa, que además creo que vas a estar completamente a oscuras, que no tienes luz. Vamos a hacer una cosa. Por favor, ¿dónde estás ahora? ¿Cuál es esa casa? ¿Qué portal es? ¿Qué ves ahora justo antes de entrar? E incluso cuéntanos un poco a grandes rasgos qué ocurrió ahí y por qué hemos elegido y hemos conseguido esa casa en concreto. Pues estamos justo delante de la puerta 9 de este edificio. Es una puerta de madera, desde luego nada reforzada, es una puerta que está bastante magullada por el paso del tiempo, una puerta humilde, y es aquí donde se inician esta serie de muertes, que por cierto, Iker, no me gustaría dejar pasar lo que muchos también nos han hecho patente. En 1957, año en que se construye el edificio, tuvo lugar una de las riadas más trágicas para Valencia, donde murieron 81 personas, y muchos aseguran que ese fue el bautismo trágico del edificio. Vaya, justo se inauguró en el momento de las inundaciones, prácticamente. Así es, y bueno, después de ser construido, todo transcurrió con completa tranquilidad, hasta que, bueno, en el año 1968 ocurre la primera muerte, la inauguración macabra de estos sucesos. Nosotros estamos aquí, delante de esa puerta, ¿Puedes entrar? Quiero que escuche nuestra audiencia cómo entras en la casa donde ocurre el primer crimen del año 68, que es uno de los más extraños y que sigue sin resolver. Mete la llave, Javi, cuéntanos, que estamos contigo en este momento. Pues entramos si queréis.
Bueno, pues estamos ahora mismo en este lugar, Iker, en este edificio, en la puerta 9 concreta del número 1 de la calle Tres Forques. Saco ahora mismo mi linterna porque no tenemos luz en este pasillo. Intentamos accionar el pulsador, pero no tenemos luz. Y bueno, lo que veo ahora mismo es el recibidor de esta casa del número 9, unas puertas viejas pintadas de blanco y que ya la pintura ha empezado a caerse de las puertas. Impresiona, me parece, paredes, ¿no? Sí, impresiona bastante porque conserva por completo la estructura, la forma, todo tal y como estaba en 1968, año en que tiene lugar esa primera tragedia. ¿Qué ocurrió, Javi? Bueno, pues si quieres vamos a ir reconstruyendo un poco lo que ocurrió en ese día del 1 de noviembre de 1968. Qué fecha también, ¿no?, para dar inicio a estos sucesos. Fue un día 1 de noviembre. Así es, el día 1 de noviembre la vedette Gracia Imperio había quedado aquí a cenar con su modisto y con un exnovio que había tenido hacía unos años, Vicente Alberto Artal, que se había dispuesto a venir aquí a cenar. Voy a acceder, si quieres, Iker, a ese comedor donde ellos tuvieron esa última cena. ¿Has encendido la luz ahora? No, estaba abriendo la puerta. En esta habitación tampoco tenemos luz. Y este era el comedor donde ellos tomaron como digo, pues esa última cena de sus vidas. No la del modisto, porque el modisto cuando acabaron con la cena decidió marcharse de la casa. Así quedaron tan solo la vedette Gracia Imperio y su exnovio, su expareja. Entonces, bueno, la siguiente escena de la que tenemos constancia es al día siguiente. Las fuerzas del orden entran aquí, en esta casa, y encuentran una escena terrible. Vamos a acceder, si quieres, al lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo de Gracia Imperio. Es una casa pequeña, Javier. Sí, es una casa pequeña de unos 50 metros cuadrados, como digo, puertas muy antiguas, ojos de metálicos. Y es aquí, en esta pequeña habitación, donde a la mañana siguiente fueron encontrados los cuerpos, como digo, de Gracia Imperio y de su expareja. Fueron encontrados tumbados en la cama. Al principio no se sabía cuál era la causa de la muerte porque no había señales de agresión ni de nada que pudiera dar que pensar algo de ese estilo. Y pronto se dan cuenta que en la casa hay un fuerte olor a gas. Un fuerte olor a gas que sale de la cocina. Vamos a acudir ahora mismo. Estoy entrando en esa cocina. Ajá. Y es precisamente aquí. ¿Sigue habiendo mobiliario antiguo o está todo reformado, Javi? ¿O hay cosas que recuerdan a final de los 60 todavía, en el mobiliario, en la grifería? Sí, hay cosas, por ejemplo, en el comedor, una lámpara de cristales colgada del techo, otra lámpara de metal, de hierro, sí, oxidada también, y con esas características de esos años 60, los pulsadores de la luz, por ejemplo, también, y por supuesto en la cocina todas las baldosas son de la época, el suelo, es decir, es como si de alguna forma hubiéramos sido transportados realmente a esa época. La cocina es bastante pequeña también, no tenemos luz, y aquí surge la causa de la muerte. Las espitas del gas se encontraban completamente abiertas. Esa fue la causa de la muerte de Gracia Imperio y probablemente de su expareja también. Esa fue intoxicación de gas. La muerte inicial y nunca se supo realmente, no se resolvió y quedó ahí como una marca y bueno, se enterraron los cuerpos. Ahí empezó la historia de misterio de ese edificio, de esa casa en concreto. Pasó como un suicidio o algo así, ¿no? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, el reporte de las provincias. Decía: Gracia Imperio, muerta por intoxicación de gas. Su cadáver, junto con el de un hombre, fue hallado anoche en el domicilio que ocupaba durante su estancia en Valencia. Y, desde luego, nada se supo. La causa de la muerte no se resolvió. Se habló de suicidio, se habló de crimen, quizá provocado por la expareja o quizá por ella.
aunque muchos sostienen que desde luego la vedette no tenía ningún motivo en aquella época para cometer un acto así. Se llegó a hablar, Iker, de una tercera persona que pudo estar aquí y que pudo también de alguna forma pues provocar la muerte. Lo cierto es que nada se sabe, todo lo que rodea este caso son puras especulaciones y desde luego se encuentra sumido en el auténtico misterio. Javi, vamos a poner el micrófono del teléfono en este caso, en ese lugar en concreto. Le pido a Noel que amplifiquemos el sonido. Yo no sé si tú has escuchado alguna cosa que te indique, yo no sé si en muros, en cañerías, luego haremos la prueba, de si es una casa que filtra bien los sonidos, porque algunos vecinos hablaban de sonidos extraños. ¿Te llega mucho sonido de la calle o de otros edificios estando ya ahí dentro? De la calle sí que llegan antes sonidos, pero de otros edificios no escuchamos absolutamente nada, ni tan siquiera voces que por ejemplo en el pasillo sí que escuchábamos, pero aquí no nos llega ninguno de esos sonidos. Y luego, Iker, otra de las cosas que también está ahí un poco confusa es el lugar del hallazgo del cuerpo de Gracia Imperio, porque en muchos sitios apareció también publicado que el cuerpo había aparecido en la bañera. Precisamente me encuentro también delante de este lugar, en este cuarto de baño de baldosines antiquísimos de los años 60, un gran espejo redondo que devuelve aquí la imagen de... Bueno, pues el espejo en la oscuridad y en ese lugar tiene que ser, de verdad que no sé si te envidio mucho ahora mismo, la verdad. Y te digo además, justo detrás de mí está la puerta abierta, la puerta que da a un pasillo, al corredor principal, y no es demasiado agradable. Aquí no hay nadie en casa ahora mismo. El compañero José Alberto se ha quedado ya tomando recursos y haciendo también su trabajo. Y un poco de guardia, por si acaso. Así es. Y bueno, pues esta es la bañera, está cerrada por una puertecilla con un cristal opaco. Vamos a abrirla también ahora. Y aquí tenemos ese lugar que muchos decían que era la escena del crimen del cuerpo de Gracia Imperio. Lo cierto es que no hay ningún documento donde aparezca ningún detalle de esa escena del crimen. Bueno, en el lugar de la casa donde todo empezó se encuentra Javier Pérez Campos. Le vamos a dejar unos minutos de oxígeno, que disponga las grabadoras, que disponga las cámaras, que disponga la visión nocturna, y ahora acudiremos al estudio 1 para saber o más bien al estudio virtual, al que convoca todo el público, al que está en las redes sociales, en el Nave del Misterio, en Facebook, Twitter y en las vías de contacto, y si proponen cosas para esta noche tan especial. Desde luego hay que reconocer que Javier Pérez Campos se está ganando bien el sueldo en ese lugar, que yo he visto imágenes, años 60, imaginadlo, que casi no ha cambiado nada, sin luz, solo, con José Alberto de guardia, lo hemos aconsejado así, fuera de la casa, por si ocurre algo, porque a veces los peligrosos son los vivos y no los muertos, precisamente, o casi siempre o siempre, pero ahí solo, y tal y como he descrito la casa donde ocurre el primer crimen, desde luego, como digo, se ha ganado bien el jornal. Vamos a ver qué pasa a lo largo de esta noche, una noche muy abierta. Antes de saber las preguntas de nuestro público, un documento interesante. Carlos Largo ha hablado con un experto en geobiología, que es un tema que da para mucho, ¿verdad? Y que podría motivar un buen debate aquí en Milenio si os interesa, porque gran parte del público nos habla de esas antenas, de qué pasa cuando una casa es mala y una es buena, de si las casualidades, vale, son casualidades, pero están motivadas porque hay demasiada energía de cómo, de qué tipo, eléctrica, de qué forma se mide todo eso. Todo queda muy entre comillas, ¿no? Vamos a escuchar a Mariano Bueno, uno de los grandes expertos en geobiología. Le hemos preguntado si existe la mala energía, si en una casa puede ocurrir esto que nos parece increíble. Le escuchamos. Bueno, se habla de energía o de mala energía porque la Tierra está emitiendo continuamente radiación, radiactividad y otras energías y un campo magnético de diferentes frecuencias. Y hay lugares donde se concentran algunas de estas energías, hay lugares donde hay más garradón y está relacionado con cáncer de pulmón, hay lugares donde hay corrientes de agua subterránea que hay una mayor ionización en su vertical y genera problemas desde circulatorios a astenias o trastornos de salud, y hay lugares donde por grietas, fallas geológicas o alteraciones geofísicas incluso se concentran diferentes radiaciones
ionizantes capaces de producir mutaciones genéticas o cáncer. Pero es que además en las últimas décadas pues se ha incrementado con radiaciones artificiales provenientes de campos electromagnéticos de transformadores, líneas de alta tensión y muy recientemente del tema de las antenas de telefonía móvil que emite unas microondas que el cerebro es muy resonante y que altera algunos procesos neuronales y está vinculado pues con trastornos depresivos o con algunos trastornos nerviosos en las casas que están muy cercanas a esas fuentes de radiación. Carlos, compañero, primera riada, repetimos vías de contacto. ¿Qué dice nuestro público? ¿Qué aporta? ¿Qué opina? ¿Y qué nos sugiere? Pues nuestros oyentes ya nos están escribiendo a esas vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, nuestro correo electrónico, también a las frases de los oyentes en la página web cadenaser.com y en las redes sociales, hoy tan importantes, La Nave del Misterio, Facebook, en Twitter y en Google+. Y Iker, ya nos están llegando muchos mensajes y algunos tan sorprendentes como el de Orcajo, que nos dice que vivió en esa casa donde oyó ruidos, que se apagaba y encendía la televisión sola, que se abrían los grifos, que desaparecían un montón de cosas y que incluso también veía esas sombras que ya mencionaba Carolina. Bueno, sería interesante a ver si podemos hablar a lo largo de la noche con él, grabar por lo menos el documento y por supuesto conectar con Javier Pérez Campos. Por supuesto, compañeros, Fermín y Carlos, en cualquier momento de la noche, aunque no esté la conexión, y hasta el final de la noche, aunque tengamos otros temas, conexión para que Javi pida paso en cualquier momento ante cualquier cosa que sea diferente. Así que tenemos ya testigos que vivieron en ese edificio, el antiguo edificio de la calle Cuenca, hoy calle Tres Forques. Sin embargo, también tenemos testimonios de gente como José Camacho, que dice que también vivió en una de esas casas y que no sabía nada de que había pasado algo allí, pero que sin embargo siempre parecía como que algo le decía que no era bueno estar allí. Claudio García también mencionaba que pasa muy a menudo por esa casa de noche y que es cierto que la iluminación, el ladrillo rojo y la estructura le dan un aire bastante raro. Javier Montenegro también nos comentaba que para él son las antenas de telefonía que de alguna manera pueden provocar comportamientos extraños. En ese edificio en Tres Forques lo que sí que llama la atención es las potentes antenas de telefonía que tienen en la terraza y además desde hace bastantes años nos pregunta si se podría saber desde qué año concretamente llevan colocadas las antenas y si desde esa época comenzaron las muertes más o menos con una frecuencia. Lo dice porque trabajó cerca, justo en el taller que hay debajo, arreglando coches y pues cambiando bastantes ruedas. Noé Jiménez Lázaro dice: muy buen programa, yo creo que en las épocas de las guerras o por epidemias en las casas antiguas han bebido de ellas, de las tristezas, como en el exorcismo de Connecticut, que vivió de ello, ya lo dijo Steven Spielberg en Poltergeist. Chema Dolce dice que vivió a 100 metros de esa finca hace 40 años. En Dos Manzanas conoce 3 suicidios y bastante cerca se produjo el accidente de metro que ya mencionaba Javi, nuestro compañero, en el que fallecieron bastantes personas. Es curioso porque mucha gente, gracias a toda la audiencia como siempre, que hacéis este programa vosotros, está hablando de edificios muy cercanos de la propia manzana prácticamente. Sí, por ejemplo, Claudia dice que cree que hay lugares marcados. En su antigua casa sucedían ciertas cosas, sobre todo a su hermana, y cuando nos mudamos hace 8 años a una casa nueva, de nueva construcción, dejaron de pasar sin más. Juan Miguel también decía, preguntaba más bien, si han pasado cosas fuera del normal en edificios cercanos. Antes se habló de un triángulo del mal. Pues atención, porque hay una sorpresa monumental. No edificios cercanos, sino la casa de enfrente. Pero eso va a ser luego, la historia de la casa de enfrente. Carlos, ¿algo más? Sí, por ejemplo, Ivette nos decía que es cierto que hay lugares que se quedan impregnados de energías negativas, sobre todo cuando ha habido hechos de bastante sangre. Por ejemplo, Virginia nos escribía desde Uruguay y nos decía que una casa con energía particular en Uruguay es la finca donde hoy está el actual Museo Blanes, cuya dueña fue Clara García de Zúñiga, mujer con historia de amor, locura y muerte. Encuesta, ¿cómo va? Vamos a repasar esa encuesta, el debate de Milenio 3 que hacíamos hoy. ¿Creéis que una casa puede atraer el mal? Ahora mismo los resultados están así. Un 54,4% de los oyentes opina que sí y el 45,6% opina que no. Paco, Santi, podéis intervenir en cualquier momento, por supuesto, y dar algún tipo de consejo también a Javier Pérez Campos. Hay que echarle valor de todas formas, porque yo a veces no es en campo abierto o en lugares desolados donde uno se siente mal, sino precisamente en estos lugares tan parecidos a otros. Por ejemplo, yo recuerdo un reportaje de Paco que a mí me impresionó por la crudeza que tenía, porque era un lugar normal, era un bar de carretera,
un bar donde se servían comidas, un bar donde una mujer descuartiza a su marido y el diario El Caso ponía en la portada un titular tremendo, fría como un témpano, con la foto de esta mujer. Y eso, por lo que sea, daba miedo, impactaba. Pero como siempre, los reporteros, los periodistas se marcharon del lugar. Se limpió la sangre, la policía cerró el archivo. Una descuartizadora, que fue uno de los casos de nuestras crónicas a las que llamamos en su día La Voz de las Sombras. Bueno, pues Paco siguió la historia y lo que pasó después en ese bar. Y se repite una y otra vez la extraña espiral que tú cuentas muy bien en tu libro, que hoy sorteamos 3 ejemplares, Dossier Negro. Hay un compendio de auténticas aventuras de un reportero de Cuarto Milenio. Yo creo que no os lo debéis perder. Una de ellas, terribles, este bar. Y cuando llegas, Paco, allí al bar, tanto tiempo después, el crimen creo que es del 75... Eso es, sí. Algo respira ahí. No es un lugar, no es un castillo, no es el Conde Drácula, no. El miedo está en lo cotidiano, precisamente, ¿no? Fíjate, los amigos en la red están diciendo, claro, esos lugares dan mucho miedo porque sabemos que ahí han ocurrido cosas malas, ¿no? Por ejemplo, un crimen terrorífico como este caso. Pero lo extraño es que, aun no sabiéndolo, muchas personas sienten que ahí hay algo, hay alguna energía negativa, y eso es objetivo. No sé por qué sucede, pero sucede. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, por ejemplo, en este bar, en el bar allí, pues bueno, varias personas han intentado poner un negocio y, lógicamente, hay que ser razonable y no todo el mundo conoce un hecho criminal ocurrido en 1975. Por mucho que León sea una ciudad pequeña, relativamente, pues hay mucha gente que eso ya lo ha olvidado. Y lo cierto es que ni en tiempos muy actuales se ha podido poner un negocio en marcha allí, ni siquiera hacer alguna otra cosa, como por ejemplo poner una vivienda. Otra de las claves de estos casos que tú conoces muy bien, Paco, que después hay como una mala suerte si se abre negocio. Sí, por supuesto. Es como si quedara en la memoria colectiva pues el recuerdo de que haya sucedido algo horrible. Quizá alguna excepción, por ejemplo, se me ocurre con el caso de Jarabo, la tienda Jusfer. Hoy en día, en la calle Alcalde Saiz de Bananza, aquí en Madrid, hay otro negocio y parece que, bueno, lleva ya varios años y está abierto al público. Pero bueno, en general sí que es verdad, el Mesón del Lobo Feroz se cerró y nunca se pudo hacer nada allí, y otros tantos lugares, ¿no? Fíjate, esto ya es muy personal y le estamos dando tiempo también a Javi Pérez Campos, que me lo imagino poniendo las cosas ahora mismo solo en ese lugar y gran parte de la casa, o toda, que no lo sé, sin luz. Preparando algunas cosas, por ejemplo, vamos a grabar, evidentemente, a ver qué pasa, y vamos a poner cámaras, a ver qué ocurre, simplemente, no solo ahora, sino a lo largo de toda la noche. Un lugar que a mí me impresionó, y desde aquí mando un abrazo a la gente de Palencia, ciudad maravillosa, pero un lugar que me impresionó y no sabía yo por qué, pero que son cosas absolutamente casuales. Es un lugar que tú conoces bien. Recuerdo con Carmen, te estoy hablando, más de 10 años, 12 años, si no me equivoco. Carmen estaba preparando su primer libro y estábamos en Palencia delante de un Cristo imponente, el Cristo del Otero. A mí me dio una impresión el lugar, una construcción impresionante, de un artista impresionante como Victorio Macho, pero a mí me dejó una sensación muy rara, de las más raras que yo he tenido, de verdad. Es gracias a ti, muchos años después, como me entero del rosario de crímenes repetidos de alguna forma y de la historia del lugar con mala energía que conocen muchos palentinos, ¿no? Es una historia impresionante y yo coincido absolutamente contigo. Estar allí debajo del Cristo de Victorio Macho es algo único. La gente que no conozca Palencia ya solo por eso merece la pena ir hasta allí. Pero claro, es un lugar donde, en efecto, debajo de ese Cristo, que es posterior, hay una pequeña ermita honrada desde hace siglos. Fíjate que era un lugar santo. Allí se dice que Santo Toribio pues se retiró, estaba luchando contra la herejía priscilianista y se retiró allí porque, claro, lógicamente los herejes iban a por él, lo apedrearon y cayó una enorme riada. Esa riada castigó tanto la localidad que los herejes fueron a pedirle perdón porque pensaron que efectivamente se habían equivocado y que por eso les estaba castigando Dios, ¿no? Y dicen y cuentan que cesó la tormenta, que el río volvió a su cauce y desde entonces pues era un lugar honrado. Allí pusieron esa ermita. ¿Y qué sucede? Que en el año 1468 pues asesinan al ermitaño, a su mujer y a sus 2 hijas. Ese fue el primer crimen.
El segundo, el más conocido, en 1907, donde matan al ermitaño de una forma horrible, lo torturan salvajemente, y después de ese crimen se decide retirar de allí al ermitaño. Hoy en día la ermita existe, se puede visitar, está bajo el Cristo, pero dicen en el Ayuntamiento de Palencia, algo que a mí me pone un poco el vello de punta, lo dicen medio en broma, medio en serio, que no quieren tener un ermitaño allí porque no hay 2 sin 3, y donde ha habido 2 crímenes tan terroríficos, pues no se atreven a jugársela otra vez. En otras partes del mundo, desde luego, estos fenómenos ocurren. El tema de la geobiología, yo creo, Santi, incluso en algunos casos muy recientes, podemos darlo casi como pincelada, porque esto tiene mucha tela que cortar y se me está pasando por la mente incluso hacer dentro de nada un programa con Mariano Bueno y con el tema de la geobiología y saber cosas básicas y no tan básicas. Pero, por ejemplo, Santi está detrás de una noticia que me parece tremenda, sorprendente, inaudita. ¿Tiene algo que ver con esto? Ya no solo es una casa, sino que a veces es un pueblo entero el que tiene ciertas enfermedades, dolencias, ya no hablamos de crímenes. O sea, como si algo negativo, que no se sabe bien qué es, se apoderase de una zona muy concreta y respetase, como la famosa leyenda de Ochate, el alrededor, ¿no? De hecho, fíjate, Iker, que esto que estamos aquí hablando, pues llenos de maravilla y de incógnitas, preguntándonos qué puede ser o qué puede no ser, en Japón lo estarían asumiendo como lo más natural del mundo, porque el sintoísmo, la religión tradicional japonesa, básicamente lo que enuncia es que todo está vivo, todo es consciente, todo tiene un alma y no todas esas almas son precisamente buenas. Precisamente eso lo vemos en esas películas de terror japonés, que hay casas que recurrentemente provocan la muerte porque es una creencia que ellos tienen muy arraigada. Pues bien, como decías, no solamente casas, hay lugares donde están sucediendo cosas extrañas. Y es muy reciente, es la localidad alemana, al norte de Alemania, de Wewelsfeld. Y que se está haciendo tristemente famosa porque en una población de 1.500 habitantes, más o menos, la mayoría de ellos, bastante más del 50%, está luchando contra una extraña epidemia de cáncer. Las cifras son espeluznantes, pero tal vez lo más aterrador del asunto es el silencio por respuesta que están dando las autoridades sanitarias alemanas al respecto. El cáncer se ha ensañado con especial dureza, sobre todo desde 1998, fecha en la que comienza a suceder esto. Nadie sabe por qué motivo, y desde esa fecha, 1998, se disparan casos de cáncer de pulmón, de estómago, de esófago, que son los más comunes, pero también otros como leucemias que no tienen absolutamente nada que ver. Las autoridades no emiten ningún veredicto, pero pensemos también que no seamos ingenuos. Hay ni más ni menos que 3 centrales nucleares y un astillero en las cercanías de la población, lo cual los epidemiólogos están suscitando que esto podría tener algún tipo de relación. A modo de curiosidad, ¿es la primera vez que pasa en la historia? No. Muchas veces hemos hablado aquí de cine maldito y de películas y rodajes que parecían embrujados, y curiosamente nunca hemos mencionado el caso de una película que se titula El Conquistador de Mongolia, protagonizada por John Wayne. ¿Te puedes creer que en esa cinta rodada en 1954, con primeras estrellas de Hollywood, un rodaje en el que participaron poco más de 250 personas? Pues bien, la mitad de esas personas fallecieron de cáncer. También hay una explicación. Ese rodaje se hizo en el desierto de Utah, a muy pocos kilómetros de los lugares donde se realizaron las primeras pruebas nucleares. Claro, la gran pregunta es ¿a qué estamos siendo sometidos? ¿A qué energías invisibles que traspasan nuestro cuerpo, que ingerimos, qué tipo de agua? En fin, hay muchas teorías, algunas muy alarmantes, y uno no sabe ya dónde está la verdad. Pero el asunto de las casas sanas y las casas que matan
es un asunto como para tener muy en cuenta, ¿verdad? Una información que ha quedado un poco arrumbada porque parece que no interesa. Hablando de pueblos, Paco, ha habido pueblos que han quedado desiertos por un solo crimen y su calibre horrendo, ¿no? Es el caso de Muga, muy desconocido en Burgos, que tú investigaste. El pueblo entero, de alguna forma, decidió autodesterrarse por el horror que había ocurrido allí. El crimen marca de tal forma que ahora en una sociedad actual, donde se valora tanto el hogar, la seguridad, es muy difícil pensarlo, pero en aquel momento fue tanto el pánico que los habitantes de Muga se marcharon, lo dejaron como un despoblado. Sí, estábamos comentando que hay lugares donde nos sentimos cómodos y otros en los que nos sentimos incómodos y muchas veces no sabemos bien por qué. En este caso en Muga es evidente. Había un vecino, Teodoro Espiga, que les daba a todos mala espina. Él se quejaba, por ejemplo, de que le seguían las cabras. Sabes que eso se asocia siempre con el diablo. Y claro, el día que la emprende a hachazos con su familia, pues es el día en que firma el punto final de la vida de Muga. Mata a sus hijos, a sus 3 hijos, a su suegra, y su mujer y su suegro se salvan porque en ese momento no están en la casa. ¿Cómo sería la escena, perfectamente descrita en el diario de Burgos y que yo recojo en Dossier Negro porque me parece una escena sobrecogedora? ¿Cómo se relata eso que se encuentra allí el periodista, ¿no? Con los niños pues hechos trizas? ¿Cómo sería esa escena que el médico, cuando llega a Muga, no quiere atender al asesino, que se ha herido con ese mismo hacha y que se ha dejado prácticamente pues herido de muerte, aunque dicen las crónicas que quizá lo hubiera podido salvar? Lo cierto es que no lo atiende. Después de aquella explosión de violencia, los vecinos no quisieron seguir viviendo en Muga y poco a poco se fueron marchando. Hoy es un pueblo fantasma. Y la gran pregunta, una de tantas, es: ¿hay algo que hace que esos estallidos de violencia interna, de violencia que todos debemos guardar en cierto momento y que hay que aprender a domeñar, ¿no? Hay que aprender a domar de alguna forma, es el raciocinio sobre el instinto? Bueno, pues hay cosas, no solo acontecimientos, sino, yo no sé si cruces energéticos, no sé de qué hablar ya en este aspecto, porque se ha dicho de todo y todo es tan confuso, que hacen que eso salte como un resorte con mayor inercia y mayor fuerza. Es lo que ha pasado en este edificio de la antigua calle Cuenca de Valencia, edificio que salta a las primeras planas esta semana por un último crimen terrible de un hombre transportando un cuerpo acuchillado, edificio que tiene desde el año 68 la historia de 2 amantes que aparecen dormidos en el sueño eterno, edificio donde luego hay gente que se arroja por las escaleras, crímenes sin resolver todavía, o niños que saltan en un juego macabro por la ventana. En ese edificio, en la casa donde todo ocurrió, donde todo empezó, está Javier Pérez Campos, dispuesto a algo que nos tiene que contar. Javier, nueva conexión, buenas noches de nuevo. Pues tengo que deciros que el ambiente ya va caldeándose un poco. He dejado la linterna también en alguno de los puntos para poder coger también la cámara Nightshot y poder grabar algunas imágenes, por lo que ahora mismo lo que estoy viendo es lo que me permite ver esta visión de color verdosa. O sea, estás con la cámara de visión nocturna para ver si se ve algo que no se ve habitualmente en mitad de esa oscuridad. ¿Dónde estás exactamente? Así es. Pues te describo una escena que me ha sobresaltado por completo. Justo frente a mí se encuentra una especie de sala destartalada que han dedicado como trastero, a guardar trastos viejos, sillas, pues todo tipo de elementos, ¿no? Y aquí se encuentra también hay un palo que sobresale pues como 1,5 metros más o menos, y sobre él alguien ha colocado una máscara terrible, una máscara como de payaso, pero de payaso grotesca, como un muerto en vida, con esa nariz pintada de rojo, con unos dientes terribles, con un pelo de color rojo. Y es una escena que cuando hemos entrado por primera vez a la casa, era por la tarde, y ya nos ha dejado un poco sobresaltados. No sabemos qué hace aquí, pero bueno, te puedo garantizar que la escena es terrible. Y bueno, pues detrás de mí se extiende ese pequeño pasillo, pero que a pesar de ser tan pequeño, Iker, a mí me inquieta muy especialmente. En concreto,
me inquieta el salón en el que estoy entrando ahora mismo. Es cierto que es una sala, una parte mucho más fría que el resto de estancias que se encuentran ahora a mis espaldas. Además, cuando me colocaba al principio de la casa, pues sí que he visto como un reflejo que posiblemente puede ser algo de pues algún coche o algo que ha pasado y ha proyectado una sombra, pero para que te hagas a la idea de hasta qué punto los sentidos parecen agudizarse por momentos. Incluso también he escuchado como un fuerte crujido que parecía proceder de la habitación que se encuentra ahora a mi izquierda. Después de pasar ese corredor, me encuentro en el salón, y a la izquierda, dentro del salón, está la habitación donde fueron hallados los cuerpos de Gracia Imperio y de su expareja. Y hay una escena también que a mí me contaba Carolina López y que me pareció muy gráfica y que parece que estamos comprobando esta noche. Decía, el edificio parece que tiene dos vidas, una de día y otra de noche. Dice, parece que de día el edificio duerme, sin embargo, cuando cae la noche parece que el edificio despierta, que vuelve a la vida. Estás ahora mismo viendo en el pequeño visor rectangular que acompaña a la pequeña cámara Nightshot todo el entorno. Una de las ideas también no solo es peinar toda la zona, no ha habido nada visualmente aparte de ese efecto que lógicamente si hay alguna fuente que da al exterior será algún reflejo, porque en el salón hay habitación que da al exterior, que da a la calle. Claro, en el salón tenemos un dormitorio justo junto y frente a ese dormitorio se encuentra un balcón por el que entra luz, entra todo tipo de contaminación, tanto lumínica como acústica. Por tanto, no podemos dejarnos llevar por esas malas pasadas que a veces la sugestión nos provoca, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Concretamente sí te puedo decir, Iker, que en la habitación en la que falleció Gracia Imperio y en la que estoy ahora mismo no hay ningún tipo de contaminación lumínica. Si ahora mismo cierro la puerta, toda la luz que entraba por ese balcón queda tapada por completo. Ahora mismo estoy en esta habitación a oscuras y no veo absolutamente nada más que lo que me ofrece esta pantalla. ¿Has hecho un peinado de fotografías de toda la zona? Sí, estamos también haciendo fotografías. Si quieres, podemos también hacer una serie de fotos ahora. Vamos allá. Pues quién sabe, ¿no? Quizá en plena oscuridad, como dicen y cuentan los clásicos, un peinado de fotografías para que el flash, si es así, ha vuelto a escuchar, perdona, pues un ruido fuerte que entraba por el salón. Yo imagino que deben ser los vecinos, ¿no? Estamos en un piso bastante antiguo y quizá sal un momento al pasillo. ¿Ha sido en el salón, en el pasillo? Se ha escuchado justo en el propio salón. Ve por favor a mirar a ver qué ocurre, si puedes detectar el sonido, si hay alguna cosa que cruja. Tenemos que descubrir todos los sonidos naturales que podrían provocar cualquier confusión. Pues así es, ahora mismo estoy en el pasillo y bueno, sí que es cierto que está todo como muy en calma, ¿eh? ¿No suena nada? Mucha tranquilidad. ¿Qué ha sido? ¿Con un golpe, con un crujido? Sí, un golpe, un golpe como si puede haber sido un crujido del parqué, pero fuera no se escuchan sonidos. Podemos hacer una cosa, Javi, terminando esta hora. Sí. Podemos entrar en la habitación donde te encontrabas. Hemos salido porque ha ocurrido algo que seguramente sea totalmente natural, pero queremos saber y registrarlo todo. Y queremos dar opción a nuestro público de algo que habitualmente no se vive en directo. Tenemos esa opción porque tenemos ese permiso, luz verde, para pasar una noche en esta casa de este edificio, finca maldita, dice la prensa de Valencia. Volvemos a entrar en esa habitación donde se encontraron los cuerpos. Cerramos la habitación, nos quedamos a oscuras y procedes a hacer, si te parece, no sé si escucharemos algo o no, Javi, el peinado fotográfico. ¿Te parece? Perfecto, pues vamos a ahora mismo. Estoy encendiendo la cámara, cierro la puerta por completo. Ahora sí que no vemos absolutamente nada. Y bueno, pues activamos el flash. No sé si escucháis... Sí, perfectamente. Estás haciendo una cosa que hacen muchos investigadores, que es, en una habitación sin ninguna fuente de luz, peinarla a golpe de flash, de alguna forma. Así es.
Un flash, además, totalmente cegador, podéis imaginarlo, en total oscuridad. Es el único momento en el que puedo ver algo. Estoy como un poco desorientado, además. Y lo que te puedo decir es que es impresionante estar en esta habitación, conociendo un poco la historia de lo que ocurrió aquí, conociendo también de primera mano los testimonios, con los recortes de prensa de la época y bueno, pues con... Javi, te dejamos ahí haciendo las pruebas. Vamos a volver a conectar, por supuesto, en la tercera hora, porque hay una sorpresa gorda, una sorpresa importante que hemos descubierto y que quiero comentar. Ese sonido del flash en mitad de esa oscuridad, de ese lugar donde ha ocurrido eso, donde está la noticia, está Milenio 3, la noticia del misterio. Ahí está nuestro reportero Javier Pérez Campos, y luego conectamos de nuevo. Javier, eso sí, en cualquier momento, por favor, nos pides paso, ¿de acuerdo? Perfecto. Y es que, amigos, la sorpresa tiene que ver con otras fincas u otra finca situada justo enfrente. Solo os digo una cosa, la prensa valenciana no ha puesto finca maldita por vez primera con este caso, no. En el año 2000 puso finca maldita y no era esta, no, estaba enfrente. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. Sombras, grifos que se abren y se cierran, sonidos extraños, sombras que son tan rotundas que dejan pasos pero no hay nadie, de diferentes vecinos, sobre todo una de ellas que incluso ha hablado con nuestros compañeros. Hay que buscar en el pasado y hemos encontrado la historia de la epidemia de auténtica peste en un inicio, de cólera después y de los restos debajo incluso de ese solar donde se construyó ese, o donde hoy se alza ese edificio y donde está esa antigua calle que pasó de llamarse Cuenca a Tres Forques. La prensa hablaba de finca maldita sin ningún tapujo y quizá desde la época de Antonio Grillo, un lugar de crímenes sucesivos en diferentes décadas, un crimen entre una pareja de hombres que acaba con un hombre descalabrado, nunca mejor dicho, porque un candelabro fue el arma del crimen, años 20, una muchacha que en un arranque de locura, qué curioso, cuelga a su bebé del perchero y lo encuentran ahí ahorcado, un sastre que aniquila a su familia de 5 miembros y se pega un tiro en la cabeza tras gritar extrañas cosas por la ventana, por el balcón, mejor dicho, y todo eso concentrado. Luego otro crimen, es decir, una casa concreta, una casa de no muchos pisos y la estadística que se rompe en 1000 pedazos. Este caso de esta vivienda, de este bloque de edificios, sería el siguiente a este nivel tan espectacular y lo estamos viviendo de alguna forma según va ocurriendo. Pero no es del todo cierto. Nuestras pesquisas han ido más allá. Hemos indagado en la primera muerte, la de la vedette y su acompañante, en la casa donde ahora mismo está Javier Pérez Campos. Le hemos dejado haciendo fotografías en la oscuridad, fotografías iluminando el flash, esa estancia discreta, austera, sin lujos de ningún tipo. Un edificio comprado por una vedette popular en su época, una vedette que no quería pasar su vejez como intuía que podía ocurrir, como les ocurre a muchas artistas, y que invirtió sus dineros en 11 pisos, ni más ni menos, de esos 14 del edificio número 1 de la calle Tres Forques. Y a partir de ahí, las cosas raras, como decían los vecinos. Pero la sorpresa mayúscula nos ha atropellado casi cuando, consultando a buenos amigos que siempre nos ayudan, periodistas, por ejemplo, como Javier Martínez de Las Provincias, y nos percatamos, nos damos cuenta de que en el archivo del pasado había otra finca maldita. Y os aseguro, amigos, que no es habitual titular con finca maldita o casa maldita. Y sobre todo por crímenes uno tras otro. Una extrañeza. Pero este aquí, que viendo el mapa de Valencia, nos damos cuenta de la enorme carambola sangrienta en este caso. Bueno, mejor que lo cuente el propio Javier Martínez, un excelente periodista de Las Provincias, que nos cuente la sorpresa. Claro, en el año 2000, hace unos cuantos años, nadie sabía nada, se había ocultado de alguna forma, las paletadas del tiempo habían enterrado todo lo sucedido
en la antigua calle Cuenca. El hecho criminal de esta semana, la mujer acuchillada por un enajenado, en ese pasillo, en ese hall donde ha estado Javier Pérez Campos, ha devuelto la crónica de hechos. Pero hace unos años ocurrió algo a apenas unos pasos. Que lo cuente Javier Martínez. Y luego hay otras trágicas circunstancias que rodean este caso. Es la proximidad a este edificio de otra finca que en el periódico Las Provincias titulamos con un reportaje La finca del crimen, donde se habían cometido 4 graves delitos, ¿no? Un hombre fue asesinado también por su expareja y por otro individuo que luego fueron detenidos en las Islas Baleares. Otro vecino agredió con un hacha a su pareja. Luego también un atracador de bancos pues pasó desapercibido y llevaba una doble vida en este mismo edificio, y se desarticuló una banda de delincuentes de Europa del Este. Bueno, pues este edificio está muy próximo al edificio maldito, que es como hemos bautizado ahora los periodistas a esta finca donde han muerto 7 personas en extrañas circunstancias. Y también hay otro punto trágico, por así decirlo, ¿no?, muy cercano, y es la estación de Jesús, que puede estar a 300 o 400 metros del edificio de Tres Forques número 1. En la estación de Jesús, en 2006, el 3 de julio, fallecieron 43 personas que viajaban en un convoy de Metro Valencia al volcar en una curva. Claro, la gran pregunta, Santiago Camacho, compañero, es si ampliamos el abanico un poco, pues nos damos cuenta de que, por desgracia, esta sociedad de las grandes urbes está llena de maldad y de crímenes y de hechos tristes, y es cierto. De verdad que es un auténtico lujo para este programa, para Milenio 3, contar con los archivos sonoros de Javier Sierra. En fin, quienes le seguimos y le admiramos de hace muchos años, sabemos que la apuesta era en firme. Javier siempre ha estado desde ese primer día de junio del 2002 con nosotros, y la integración directa ya en el equipo hace unas cuantas temporadas de forma permanente. Pero de verdad, yo le animé, tengo que decirlo, por lo menos si tengo algún don es el de animar a que hagan cosas algunos amigos, y le dije que estos formatos de su cuaderno sonoro iban a triunfar. La información que nos está dando es de verdad para quitarse el sombrero. Un honor aprender con el cuaderno de historias de Javier Sierra. Hablando de historias, Santi, antes de pasar a la conspiración, y hablando casi de conspiración, ha habido una historia extraña la semana pasada cuando tú hablabas del cantante misterioso que traía los ovnis, y ha habido una repercusión en internet brutal. Bueno, que lo cuente Diego Marañón, que hace su repaso habitual en Milenio Red, y luego resolveremos el misterio, el de Bin Laden y el del hombre quemado. ¿Te parece? Me parece muy bien. Milenio Red. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. En la penumbra del acuario de la cabina de mando de la más sofisticada astronave, detrás del zumbido de los instrumentos y la intermitente estela luminosa con el meteoro que pasa junto a las ventanillas, en la tripulación que se mueve en cualquier planeta, estará siempre pulsante un núcleo de calor humano. Estas líneas son parte del editorial que abría el primer fascículo de Fantaciencia, una mítica publicación de aroma italiano que apareció en los kioscos españoles en 1982 de la mano de EGC Ediciones. El plan editorial de la obra contemplaba 70 entregas, aunque nunca pasó de la número 50. Se definía a sí misma como la enciclopedia de la fantasía, la ciencia y el futuro. Ahora la red nos devuelve Fantaciencia en todo su esplendor para que los que nos la perdimos entonces podamos disfrutar de cientos de páginas escaneadas que forman parte ya de la historia editorial de lo intangible en nuestro país. La red entraba en ebullición a mediados de esta semana con las impactantes imágenes de lo que algunos medios han dado en llamar el perro del diablo. Se trata de un extraño animal de piel blanquecina, colmillos gigantes y un peculiar mechón de pelo rubio que ha aparecido muerto en una playa de San Diego. Según Josh Menard, autor de las polémicas imágenes, el animal medía unos 60 centímetros de largo y su cuerpo se asemejaba al de un cerdo, con una especie de acumulación de grasa en la zona media del estómago. Por supuesto, la vinculación con el legendario chupacabras no se ha hecho esperar. ¿Sabe alguien qué le pasó a María Dorantes? ¿Alguno de ustedes vio algo? El chupacabra. Eso fue lo que mató a María Dorantes. ¿El chupacabra? Desde mediados de la década de los 90, la leyenda cuenta que en América Latina un monstruo conocido como chupacabras ataca al ganado y bebe su sangre. Las descripciones de los mismos varían desde un reptil con plumas o puntas en la espalda a los perros sin pelo con colmillos y garras. Esta semana hemos conocido también que en noviembre de 2011 un colectivo de hackers chinos tuvo el acceso total a un laboratorio de la NASA que contaba con 23 naves espaciales. La preocupante noticia ha sido desvelada por Paul Martin, inspector general de la agencia, que ha vuelto a incidir en la necesidad de reforzar
reforzar el área de seguridad. En este caso, el ataque logró obtener el acceso a la red informática de los principales centros de control de diversos laboratorios encargados de dirigir 23 naves que realizan misiones espaciales activas, incluidas las misiones a Júpiter, Marte o Saturno. Los piratas informáticos operaban desde una dirección de China y permitió a los hackers llegar a cargar herramientas con las que robar IDs de usuario y sistemas de control de la NASA, además de copiar archivos sensibles sobre las misiones. Casi 6.000 descargas, club de fans en Facebook, versiones en YouTube y decenas de discusiones en Twitter, foros y blogs son solo la punta del iceberg del fenómeno viral de la semana. El caso de John Prestes en 1946, un fenómeno extraño que algunos relacionan con el fenómeno OVNI. Este hombre muere quemado en el estado de San Paulo. El hombre quemado, el hipnótico mantra del cantante Damascarado Chumbo, destinado a contactar con seres de otros mundos, ha generado encendidos debates y reacciones de todo tipo, desde los que siguen impactados por la composición a los que acusan a este equipo de haberse sacado de la manga un misterio, pasando por quienes captaron enseguida el guiño. Las teorías siguen apareciendo y si algo está demostrado a estas alturas es el poderoso influjo de esta composición que habla sobre catres, quemaduras y casos precursores de extraños encuentros. Nos escuchamos aquí en 7 días. Ya sabéis que el misterio continúa en la red. Carlos Largo, compañero, Fermín Agustí, Noel Calero, un placer como siempre. Lo mismo para Javier Sierra, para Guillermo León, para Carmen, para todo el equipo.